Hola Gripas, bienvenidos a un nuevo análisis de armas con historia. En esta ocasión, la carabina estadounidense M1. Este capítulo se lo dedicamos a nuestro compañero Javi del grupo de recreación Northwest Paratroops, que hizo posible este vídeo al prestarnos su réplica completamente inerte de la marca Denix. Y como en anteriores ocasiones, este vídeo servirá tanto para conocer en detalle el arma original como esta réplica ideal para la recreación histórica. Empezaremos fijándonos en su nombre oficial, US Carbine Caliber 30 M1. Carabina, tradicionalmente, haría referencia a que se trata de un modelo más corto de un fusil ya existente, aunque ya os adelanto que no es así. 30 es su calibre, el calibre de la bala, de su diámetro, en pulgadas, y M1 es la clásica designación del ejército estadounidense que desde los años 20 va nombrando M1, M2, M3 a cada nueva versión de una misma invención. Esta carabina nació en un intento de dotar a los soldados tradicionalmente equipados con pistola o revólver de un arma de defensa más eficaz. Os pongo en situación. Tras la adopción en 1936 del fusil semiautomático M1, comenzaron a llegar quejas de que por su tamaño y peso no era el arma más adecuada para las tropas no combativas. Pues eso, pensemos por ejemplo en un artillero que necesita tener las manos libres para poder trabajar. El Garand, e incluso la Thompson, que pesa más que el Garand, era demasiado engorroso para llevar cruzado a la espalda. Se podría decir que para estas tropas la pistola se quedaba corta y el fusil venía largo. Por eso en 1938 el ejército estadounidense se propuso producir un arma intermedia, la carabina. Tenía que pesar como mucho 2,5 kilos y tener un alcance mínimo de 275 metros y poder transportarse con correa, y ser semiautomática como mínimo. Al comienzo, la verdad es que se lo tomaron con calma hasta que empezó la guerra en Europa. Las nuevas tácticas alemanas, que incluían el envío masivo de tropas aerotransportadas a la retaguardia, reforzaron esta idea de dotar a todos los soldados de un arma de defensa más potente. El primer paso era adoptar un nuevo calibre intermedio. Por eso se contactó a la empresa de armas Winchester, que en 1940 presentó este cartucho. El Winchester 30. 30 hace referencia al diámetro de la bala en pulgadas, lo que viene siendo 7,62 milímetros. Aunque no lo parezca, este calibre es el mismo que el del fusil Garand, que se diferencia en la vaina, como podéis observar, en el diámetro y sobre todo por su altura. Esta de tan solo 33 milímetros. Y la nueva bala podéis ver que es mucho más pequeña y de punta redondeada. Ya puestos, esta es la munición a la que realmente iba a sustituir el calibre 45 para pistola y subfusil, potente pero con poco alcance. Pues una vez aprobada la munición, el siguiente paso fue lanzar un concurso público para producir la propia carabina, que curiosamente fue ganado también por Winchester, que entró en el último momento tras un primer concurso fallido. Básicamente lo que hizo Winchester fue escalar un proyecto que tenían de fusil para adecuarlo a las exigencias de tamaño, peso y calibre. De esta forma, en octubre de 1941, nació la carabina M1, y para acelerar su producción, entraron en acción hasta una decena de empresas, entre la que destaca Inland, con más del 40%. En junio de 1942, empezó a distribuirse entre la tropa, y ese mismo año, en noviembre, tuvo su bautismo de fuego durante la Operación Torch, la invasión aliada del norte de África. Después de esta larga introducción, echemos un vistazo al arma. El peso de la réplica es muy parecido al de la original. A más de uno os parecerá una escopeta de feria, pero recordamos que estamos ante un arma de guerra con un buen equilibrio entre potencia y portabilidad. El sistema de apuntar consta de un punto de mira protegida por estas dos aletas y de un alza en la parte posterior en forma de L con dos posiciones, esta para 150 yardas y tirando hacia atrás, para 300. Como pasa con otras réplicas de Denix, el alza no se mueve y viene fijada en este caso para la distancia más corta. Ya que estamos, junto al alza irían los marcajes de fabricación con el nombre de la empresa y el número de serie. Os lo comento porque si sois manitas, estaría bien grabarlo sobre el metal. Y más adelante llevaría el genérico con el nombre oficial de la carabina y en el cañón el del fabricante del cañón, que no tiene por qué coincidir con el del resto del arma. La munición se portaba en cargadores de 15 cartuchos que se extrae apretando este botón de aquí. En la Denix el acabado es bastante bueno, aunque le sobrarían estos dos pasadores que se podrían enmascarar.
Curiosamente, el cargador de la réplica pesa más que uno original, que tengo por aquí. Gracias, José Rama, por prestárnoslo. Aunque las dimensiones son idénticas, el original entra en la réplica de Denix, pero no encaja, ya que tiene distinto número de puntos de apoyo. Además, el cargador de Denix no tiene muelle, como esta original, sino que, como veis, está vacío. Me imagino que existirá algún tipo de limitación para producir cargadores funcionales, pero en todo caso, creo que con un poco de maña se podría simular, se podría rellenar para que asomen unos 3 cartuchos, los últimos 3, ya que realmente el tamaño del cargador de la Denix coincide con el de la bala. Y ya que hablamos de modificar la réplica, os cuento que a la Denix le falta un par de detalles en la madera, un par de agujeros. Por un lado, aquí detrás del gatillo faltaría un agujero con una rosca, que sería la continuación de este tornillo que atraviesa toda la madera. Y por otro lado, en la parte delantera, donde va esta banda que sujeta la correa, a la Denix también le falta una hendidura con un muelle retenedor que asegura esta pieza al guardamanos. Esto es lo que vendría bien añadirle. Lo complicado son los tornillos que hay que tapar. Son 3. 2 en la parte metálica, uno aquí, este al lado de la palanca del cerrojo, y por el otro lado, al lado del gatillo, este de aquí. Estos dos son bastante complicados. Y el tercero en la madera, yo creo que más viable. Bastaría con rebajar la cabeza del tornillo, cubrirlo con masilla para madera y finalmente barnizarlo todo para igualarlo. Por cierto, estos 2 agujeros sobre el guardamanos no los tapéis, son 2 remaches que debajo sujetan una placa metálica. En las carabinas producidas a partir de 1945 le fueron añadidos otros 2. Luego hablamos cosas sobre modificaciones posteriores. Ahora vamos a explicar cómo funciona el sistema semiautomático de la carabina. Ya sabemos que semiautomático significa que entre cada disparo hay que levantar el dedo del gatillo. El proceso, obviamente, comienza colocando el cargador y al tirar de la palanca del cerrojo dejará subir el primer cartucho. Una vez disparada la bala, y como en la mayoría de armas, la carabina aprovecha los gases resultantes tras cada disparo y se repite el proceso hasta 15 disparos. Empezamos el vídeo comentando que la carabina se diseñó para aquellos soldados que no participan en los combates en primera línea. Esto incluía artilleros, conductores, también tanquistas, así como servidores de ametralladora o de mortero. Pero el mismo año en que se introdujo el arma, 1942, hubo otro tipo de unidades nuevas que empezaban a dar sus primeros pasos que demandaron una versión todavía más reducida de la carabina. Estoy hablando, cómo no, de las tropas aerotransportadas. Y la solución pasó por dotarles de una culata plegable. Su producción se estandarizó en mayo de 1942 bajo el nombre de carabina M1A1 y tuvo su bautismo de fuego por parte de la 82 División en julio de 1943 en Sicilia durante la Operación Husky. Sé que a muchos os encantaría ver la M1A1 en este vídeo. Pues la tenemos aquí. Otra réplica de la marca Denix que hoy también os podemos enseñar gracias a nuestro compañero Javi. Por dentro la M1A1 era la misma arma, pero exteriormente destaca por 2 cosas. Un pistolete para tener donde agarrar y una culata hueca metálica plegable hacia su izquierda. Una vez abierta la culata no hay forma de asegurarla. En la original funciona igual. Con esto quiero decir que si veis que se os cierra, pues es completamente normal. Lo que sí, en la réplica de Denix hay que tener en cuenta 2 cosas respecto a la culata. Lo primero es esta pieza de aquí, que bascula con demasiada facilidad. Y en realidad debería ser al revés, debería permanecer siempre en esta posición y ser nosotros quienes la giramos cuando guardamos la culata. Así que consejo para los recreadores, tratar de mantener siempre esta pieza en esta posición, que se vea siempre así y no así. Y la otra cosa que os quería comentar está relacionada con la pieza de cuero, que en una original creo que debería ser de un color marrón bastante oscuro. Lo que sí es seguro es que estos 3 remaches deberían ser completamente planos. Pero bueno, habría que acercarse mucho para apreciarlo. Por lo demás, la réplica es muy vistosa. Antes, hablando de la munición de la carabina, se me olvidó comentar que por motivos técnicos que desconozco, el pistón o cápsula fulminante del cartucho, este círculo situado en el centro del culote, que hace detonar la pólvora de la vaina, veis que ya están percutidos, disparados,
era de fabricación no corrosiva, por lo que la carabina era ideal para el ambiente húmedo de la jungla en el Pacífico. Y aunque utilizase munición no corrosiva, como cualquier otra arma, la carabina necesitaba una limpieza frecuente. Y ahí va lo que para mí es lo más ingenioso de esta arma, y es esta pieza de aquí, un tubo que cumple una doble función. Por un lado, atrapa la correa y funciona de corredera, es decir, que sin ella no se puede montar la correa en el arma, y por otro lado, en su interior guarda lubricante necesario para el mantenimiento del arma. En la Denix este tubo es decorativo, pero por si tenéis interés en ver cómo es una original, la tengo por aquí. Como veis, la aceitera cuenta con un dosificador, y este es el mismo tubo que se usa con la versión M1A1. Lo que pasa es que como la correa se monta de manera distinta, en su lugar el tubo va metido en este espacio, que en la réplica de Denix va un pelín grande, así que os recomendamos que lo calcéis o que lo peguéis para que no se os caiga y lo perdáis. Ahora que conocemos los detalles generales de la carabina, vamos a enumerar los diferentes cambios que sufrió durante la guerra. Así, a comienzos de 1943, el alza en forma de L fue sustituido por otro similar al del Garand, con más pasos de elevación y con compensación del viento. Otro cambio importante tiene que ver con esta banda delantera que sujeta la correa. Denix reproduce su primera versión, luego vendría otra reforzada con un tornillo debajo, hasta llegar a la última, que además del tornillo, incluye aquí una pieza para portar la bayoneta M4. Esto era algo muy demandado por los marines en el Pacífico. Y aunque se estandarizó en mayo de 1944, una cosa es la fecha de producción y otra muy distinta es la fecha en que realmente llega al frente. Y analizando fotografías da la impresión de que no llegó al Pacífico hasta 1945. Por si os interesa, Denix tiene también en el catálogo estas mismas dos réplicas, pero con las modificaciones en el alza y en el portabayonetas. Siguiendo con las modificaciones, a mediados de 1944, la parte superior del cerrojo pasó de ser recta a producirse de forma curva. Y la culata también sufrió un cambio importante y está relacionado con esta parte de aquí. Al comienzo, la madera de abajo era más alta para proteger el mecanismo en su interior, pero se decidió que era frágil y posteriormente el espacio se ancheó como aquí, como en la réplica de la Denix. No encontré cuándo empezó esta modificación, pero viendo fotos tiene pinta de que tarde. Un cambio seguro que bastante tardío, adoptado en marzo de 1945 y que está presente en todas las réplicas de Denix, tiene que ver con el seguro del arma, que es esta pieza de aquí. En su primera versión era un botón, un pasador, que apretado hacia la izquierda permitía disparar y hacia la derecha bloqueaba el gatillo. Lo que pasa es que al estar tan cerca tendía a confundirse con la pieza que expulsa el cargador. Ya os podéis imaginar el desastre si en una situación de combate, en lugar de apretar el seguro, apretásemos este botón. Se nos caería accidentalmente el cargador. Así que la solución llegó en forma de un nuevo seguro rotatorio que bloquea el gatillo cuando apunta hacia abajo y permite disparar en esta posición horizontal. Pero sin duda, la modificación más importante llegó en septiembre de 1944 con la posibilidad de disparar en fuego automático. Un cambio tan relevante que incluso supuso cambiarle el nombre al arma por carabina M2, aunque exteriormente la M2 era clavada a la M1, salvo por la presencia aquí en la izquierda de un selector de tiro. Pero dejemos que sea este instructor quien nos lo explique. Full auto en posición avanzada y semiautomático hacia atrás. El único inconveniente del modo automático era que el soldado tendería a gastar munición de más, por lo que se introdujo un nuevo cargador de 30 cartuchos, el doble de capacidad. Por su forma curva es conocido como de tipo banana. En realidad, se fabricaron muy pocas unidades propiamente dicho como M2, y en su lugar se modificaron interiormente muchas carabinas M1 ya existentes para que disparasen en fuego automático. En fotografías de época es prácticamente imposible diferenciarlas. Antes de acabada la guerra, llegaría una tercera versión de la carabina, la M3, también automática, que además de contar con un apagallamas, destaca por la mira de francotirador integrada, de visión nocturna por infrarrojos.
Un gran avance tecnológico para la época, pero ojo, que solo el sistema de alimentación de la visión nocturna pesaba unos 14 kilos. Se trataba, claro, de un arma para posiciones defensivas. Muy pocos de estos ejemplares llegaron realmente a entrar en servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que poco más de un centenar durante la batalla de Okinawa. Pero la historia de las M1, M2 y M3 no se termina ahí. Acabada la guerra, muchas M1 fueron reconfiguradas como M2 y a los pocos años volverían a ser empleadas en combate, esta vez durante la Guerra de Corea, y continuó en servicio durante los primeros años de la Guerra de Vietnam. Y aunque oficialmente en 1957 todas las variantes de la carabina fueron reemplazadas, primero por el fusil M14 y luego por el M16, debido a su practicidad, continuaron en servicio durante años por unidades de fuerzas especiales operando, por ejemplo, en la jungla del sudeste asiático. Pues ya veis, un arma pequeña pero con una gran historia detrás. No por nada, durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron 6 millones de ejemplares, más que cualquier otra arma estadounidense. Y aunque siempre circularon falsos rumores de que su pequeño calibre no lograba detener al enemigo, sus varias e intensas décadas en servicio nos hablan de todo lo contrario. Antes de despedirnos, y aun a riesgo de sonar repetitivo, me gustaría enfatizar una vez más que la carabina fue diseñada para reemplazar a la pistola, cosa que finalmente consiguió. No hay más que atender a la evolución de las TOE, las tablas de organización y equipamiento estadounidense. Por ejemplo, para una compañía paracaidista en el año 42 contemplaba una pistola por cada soldado, pero para 1944 sobre el papel desaparecen todas. Es cierto que seguirían suministrándose para los oficiales a nivel de batallón o de división, y también que más de un soldado conservaría su pistola. Pero desde Tropa Guripa nos gustaría animaros a que entre todos reduzcamos el número de armas cortas en recreación cuando se recrean a los paracaidistas estadounidenses en el año 44 y 45. Si vais de oficial o de auxiliar en un equipo de armas pesadas, vuestra mejor opción será siempre la carabina. Y con este consejo nos despedimos. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita de YouTube. Y al resto, a todos vosotros, guripas, os recordamos que si queréis ayudarnos, en la descripción del vídeo encontraréis varias formas de hacerlo. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y rompan filas.